57 minutos. Del ámbito cultural. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Hola, molt bona vesprada, una vegada més estem així en Radio Clara, en la 104.4 de la freqüència modulada i en el programa Cuba va, un programa que realitza l'Associació d'Amistat en Cuba José Martí de València i que tracta d'acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que hi ha a Cuba i que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Quiero abrir mi voz al mundo. Avui anem a tindre un programa en el que anem a parlar sobretot de com se tracta la fugida de metges així en l'estat espanyol i com diuen quan un metge se'n va de Cuba què és el que passa. Cualquier hombre pueda. Anem a parlar també de la visita del ministre d'Afers Exteriors de l'estat espanyol a Cuba, de García Margallo. I anem a parlar també de l'acte que tenim en l'associació este proper dijous, 27 de novembre. En 2 dies tenim un acte en el que pues, se'ns dona un premi per solidaritat, per cooperació. Així que pues, contarem tot el que n'hi ha en aquest acte i tot el que anem a fer. Puede que algún machete. Tindrem la música com abans del programa del nostre disc, del nostre projecte Seguimos en Pie, un projecte que té l'Associació d'Amistat en Cuba José Martí de València i que estem promovent un poquet per així. I molta actualitat sobre Cuba. Així que ja sabeu que podeu sentir-nos així en Radio Clara, en la 104.4 de la freqüència modulada o també a través de la pàgina web www.radioclara.org, que sabeu que també tenim el Facebook, on sí que hem penjat ja tots els programes, en YouTube i en Facebook estic segur que se penjaran en seguida, i també tenim el Twitter en marxa anunciant que està començant el programa, que també tenim una adreça de correu electrònic que és cubava@radioclara@gmail.com i que podeu visitar la nostra web també. Així que avui, dia 25 de novembre de 2014, un dia després del meu cumpleaños, per cert, comencem el programa. Oye, siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí, no. Mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. Cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo primero, saludar a los compañeros que como siempre están aquí. Muy buenas, Manu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y tenemos a Rocío por aquí. Muy buenas, Rocío. Hola, Pau. Felicidades, por cierto, ¿eh? Muchas gracias. No sabía qué decir y me ha venido eso a la cabeza, pero era para que me felicitarais en directo. Así que, dime, Manu. Bueno, nos tomaremos un roncito en tu honor, pero que no sea Bacardí. Hombre, por supuesto. Yo una cerveza. ¿No? Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy hablando de cosas que precisamente no son de Cuba, pero que son, yo creo que algo genérico a nivel mundial, precisamente. Teníamos dudas si hoy llegaría a tiempo al programa Rocío, y en este caso también Manu, que creo que ha asistido al final, porque teníais un acto al que acudir en representación, no en este caso de la José Martí, aunque yo creo que también la José Martí se une evidentemente a este tipo de acciones, así que contarnos un poquito. Pues sí, Manu iba a llegar casi seguro, pero yo era casi seguro que no iba a poder llegar. Finalmente sí he podido venir. Acabamos de venir ahora mismo de la manifestación por el Día Mundial contra la Violencia Machista,
Hoy es 25 de noviembre, todos los años no digo que se celebra porque no es un día que haya que celebrar en absoluto, es todo lo contrario. De hecho, la manifestación de la que venimos ahora mismo era una manifestación de luto, como cada año, porque por desgracia este año ya van 65 mujeres asesinadas en el Estado español. Y bueno, para mí personalmente es un día que hay que salir a la calle, y decir que no podemos permitir que se siga matando mujeres ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Por relacionarlo un poco con Cuba, la verdad es que no tengo gran idea de cómo andan las cifras de violencia de género en Cuba. Prometo que en algún programa voy a investigar y voy a traer algo sobre este tema porque me parece interesante. Cuando estuvimos este verano en la brigada, yo sí que hablé sobre este tema, que suele ser un tema bastante duro de hablar con las personas, y yo pregunté directamente que cómo estaba, y la verdad es que la gente me contestó bastante concienciada, bastante más de lo que vemos hoy en día, que se sigue criminalizando todavía a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, que es... Bueno, las mujeres en general somos víctimas de muchas violencias diarias, pero la violencia de género es la que tiene la cara más dura y más feroz de enfrentar. No sé si Manu tiene algo que... Bueno, yo lo que tengo que decir es que ojalá sea ese momento en el que celebremos todos los días que hay violencia de género cero. Objetivo difícil, pero objetivo que yo creo que se debe llegar. Objetivo difícil porque, como he dicho, es que la violencia contra las mujeres es diaria, continua y muchas veces es invisible. O sea, las mujeres lo sufrimos y muchas veces ni nos damos cuenta de cómo se ejerce violencia día a día contra nosotras. Y esto es algo mundial, es algo transversal en todos los espacios de nuestra vida y hay que seguir luchando cada día por ello y sobre todo, pues... Yo creo que Cuba, por lo que he podido leer, ha hecho grandes avances en el tema del feminismo y de los derechos LGTBI, pero todavía queda un camino por andar y ese camino está aquí, está en Cuba y está en todas partes y seguiremos luchando por ello cada día. Bueno, pues yo creo que es un tema que te acabas de comprometer a decir, que traerás información. Me suena que Manu habló del papel de la mujer el año pasado aquí en el programa. De hecho, Manu no lo dijo... Pero Manu habló del papel de la mujer porque yo le pedí que escribiera algo, creo que fue en el marco del 8 de marzo, y se lo pedí que lo escribiera y escribió un texto buenísimo sobre el papel de la mujer cubana que a mí personalmente me encantó. Yo recuerdo haber dicho a alguien de mi club de fans y la mantuvo en el anonimato durante ese momento. Yo le iba a decir ahora mismo, o sea, ya empiezas a ver quién era el club de fans y, bueno, si tienes club de fans que luego al año siguiente están en la radio, que siga creciendo el club de fans, así que... Pero bueno, pues ahí queda eso. La verdad es que a ver si en breve, no hace falta que sea el que viene o cuando sea, a ver si podemos hablar de ese tema, porque es un tema que es muy interesante y que como tú has dicho, es algo transversal de todo el mundo, no es algo que es exclusivo del Estado español. Bueno, hemos querido abrir el programa de hoy con ese tema porque nos parecía bastante interesante, pero vamos a ceñirnos ya un poquito más en lo que sería Cuba. Cómo no, vamos a aprovechar el trabajo hecho por nuestros compañeros de Cuba Información, y en este caso un trabajo hecho relacionado con cómo se ha tratado el tema de que, o cómo se puede tratar el tema de que médicos cubanos que están en Venezuela, en este caso, puedan decidir al final irse a Estados Unidos, y cómo no se trata ese tema de tantos médicos y médicos que salen diariamente del Estado español porque no tienen aquí un futuro para ellos. Es un vídeo de lecciones de manipulación el que se han hecho esta semana en Cuba Información. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Cuba Información. No me digas más mentiroso, no me digas más compadre, no me digas más. La respuesta médica solidaria de Cuba frente al ébola en África Occidental ha sido un golpe demoledor a la estrategia de guerra mediática contra el gobierno cubano, que hoy es presentado por la Organización Mundial de la Salud como un ejemplo para el mundo. Al punto de que el diario The New York Times, en un editorial, sacara los colores al gobierno de Barack Obama por su política incongruente y difícil de justificar en esta materia. Porque por un lado, su secretario de Estado John Kerry elogiaba a Cuba, cuyos cooperantes en Liberia incluso atienden a sus pacientes en hospitales de campaña construidos con apoyo económico de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, ese mismo Departamento de Estado mantiene vigente el llamado Cuban Medical Professional Parole,
un programa que ofrece asilo político a todo cooperante sanitario de Cuba que acuda a una embajada o consulado de Estados Unidos. Otros medios internacionales siguen celebrando, sin embargo, cualquier obstáculo a los programas de solidaridad médica cubana en el mundo. Hace unos días, el diario español ABC titulaba «Los médicos enviados por Cuba a Venezuela huyen en masa a Estados Unidos». Un reportaje propagandístico sobre Solidaridad sin Fronteras, la organización que desde Miami apoya al Departamento de Estado en la captación y compra de los cooperantes sanitarios de Cuba en todo el mundo. En el texto, el ABC no mencionaba en ningún momento este programa del gobierno norteamericano, dando a entender que los cooperantes cubanos que deciden emigrar a Estados Unidos cuentan solo con el apoyo de la citada organización de Miami, a la que el diario presenta como una ONG de corte humanitario. Su presidente, Julio César Alfonso, se vanagloriaba de que, según sus datos, cada semana una media de 15 médicos cubanos intentan fugarse de Venezuela y huir al mundo capitalista, y afirmaba que habrían desertado de Venezuela y otros países unos 3.000 profesionales. Pero hagamos un sencillo cálculo. Existen hoy 48.270 cooperantes sanitarios de Cuba en todo el mundo, que permanecen una media de 2 años en el exterior. Si el programa de asilo que coordinan el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva 8 años, los 3.000 médicos captados no representarían más del 1,55% del total. Un verdadero fracaso. El reportaje de ABC y otros publicados esta semana en diarios latinoamericanos aprovechaban para dibujar el habitual cuadro tétrico de la situación social de Venezuela. El éxodo de médicos cubanos, leemos, está agravado por el deterioro de las condiciones económicas y la inseguridad en aquel país. Y añadía las mentiras escandalosas de un supuesto médico cubano desertor. Por ejemplo, que en las elecciones venezolanas los médicos cubanos deben aconsejar a los pacientes votar por los chavistas. Algo rotundamente falso, porque los cooperantes cubanos tienen normado de manera taxativa no hablar de política en los consultorios, e introducía los habituales tintes clasistas de desprecio hacia los habitantes de los cerros de Caracas, donde, según el citado médico, lo que había era una cuerda de malandros, delincuentes, que ahora cuentan con su propio médico y su propio entrenador de baloncesto. El mensaje es claro: los habitantes de los barrios populares de Venezuela, chavistas en su mayoría, son meros delincuentes que no merecen servicios públicos. Pero lo más curioso del reportaje lo señalaba Eugenio Martínez, embajador de Cuba en España, en una carta dirigida al diario ABC. Expresaba su sorpresa por convertir este asunto en noticia de gran destaque, cuando en España 3.400 médicos han pedido ya este año el certificado para emigrar, lo que serían 85 cada semana, 6 veces más que los supuestos 15 médicos cubanos que, según el ABC, huyen en masa a Estados Unidos. Mientras, las impresionantes cifras de la cooperación médica cubana, que sí deberían ser noticia, son completamente ignoradas por la prensa. 1.750.000 vidas salvadas en Venezuela desde 2003, 292.000 en Guatemala desde 1998 o 74.000 en Bolivia desde 2006. En su carta, el embajador cubano en Madrid hacía una pregunta adicional. ¿Cuál sería la cifra de médicos españoles emigrantes de existir un Spanish Medical Professional Parole y un bloqueo de Estados Unidos contra España? Una pregunta dirigida directamente a la corresponsal en Caracas del diario ABC, Ludmila Pinogradov, la misma periodista, por cierto, que hace unos meses ilustraba la supuesta represión en Venezuela con una fotografía de la policía de Egipto. ¿Le suena? Bueno, pues de nuevo volvemos a ver ese doble rasero y esa interpretación de los datos que por parte de los medios de comunicación, que además aprovechan pues la poca posibilidad que pueda tener la gente aquí en el Estado español para poder a lo mejor contrastar un poquito esos datos. Menos mal que los compañeros de Cuba Información nos sirven de estos datos, pero bueno, escandaloso, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en el Estado español en el que
si sacáramos la media, como hacen aquí, como hizo Eugenio Martínez, al que tuvimos aquí, embajador de Cuba en España, más de 85 médicos semanalmente se van, pero no podemos decir la palabra huyen, por favor, no podemos decir huyen de este capitalismo del Estado español, porque si dijéramos eso estaríamos equivocados. En cambio, en este caso, habiendo un programa de recogida de médicos por parte de los Estados Unidos, son 15 los que semanalmente, supuestamente, huyen, porque en este caso sí que hay que decir huyen, ¿no?, a los Estados Unidos. La verdad es que es vergonzoso estas comparaciones, pero bueno, yo creo que nos sirven muy bien para realmente poder comparar realmente, ¿no, Manu? Uh-huh. De hecho, estos días hemos estado hablando sobre cómo se empieza a ver ese cambio en los medios a nivel internacional gracias a los médicos cubanos, y yo he llegado a uno de los casos más peculiares de los que vamos a hablar, el propio diario AS, el diario español que habla de fútbol. Hoy tenía una noticia... De deporte, ¿no? No, de fútbol. Sí, prácticamente hablan de fútbol únicamente. Podría decir deporte, pero es que solo hablan de fútbol en su mayoría. Hoy titulaba una noticia en la que Guinea Ecuatorial había contratado a 50 médicos cubanos para luchar contra el ébola durante el torneo de fútbol de África. Cosa que nos puede resultar extraña porque no decían médicos cualquiera, sino decía médicos cubanos. Entonces sí que se va viendo esa labor transversal por toda África de lucha contra el ébola. Cuba Información, como tantas veces nos informa, decía que los médicos cubanos que huyen con el Cuban Medical Professional Parole, del que se nos hablaba aquí, muchas veces no trabajan como médicos, pueden acabar limpiando pisos, repartiendo comida, como nombra ciertos casos concretos de gente que no ha acabado ejerciendo su profesión, que su currículum no vale, aunque sea muy bueno, sea de los mejores que hay en el mundo como médico, su currículum no vale, pues por cualquier cosa, cualquier minucia, y acaban pues eso, como acababan aquí inmigrantes ecuatorianos con grandes carreras que luego no les servían para nada por cualquier detalle. Bueno, aprovechando un poquito el tema de la medicina y todo esto, viene un artículo en Rebelión ayer que está sacado de Radio Rebelde y habla precisamente de que Cuba va a registrar 2 vacunas y nuevos medicamentos en 2015. Nos resume un poquito que los avances... Bueno, lo voy a leer, es cortito el artículo, si os parece. Dice, los avances de Cuba en la producción de medicamentos genéricos y novedosos y en las vacunas contra la hepatitis B y el cólera, que lograrán registros médicos sanitarios para el 2015, son resultados de los trabajadores farmacéuticos quienes celebran este 22 de noviembre su día, en homenaje al natalicio del líder revolucionario Antonio Guiteras. En el acto nacional, que tuvo lugar en el Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de esta ciudad del centro sur del archipiélago, con la asistencia de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, Lidia Esther Brunet Nodarse, mostraron logros que convierten a la industria en el primer renglón exportable del país. Más de 40.000 trabajadores del sector recibieron la felicitación del responsable de servicios farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública, Víctor Faife Pérez, quien se refiere a la producción del Everprot P y a vacunas del laboratorio Finlay, unido a medicamentos para combatir el cáncer que evidentemente representan un hito. Asegura que este año producirán más de 50 millones de unidades de fitos y apifármacos y que del cuadro básico de 888 medicamentos cerca del 70% se elaboran en el país. Disponemos de más de una treintena de productos novedosos de Cuba que se exportan y un grupo de genéricos que también enviamos a los países de la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, y a otros de Asia, África y Europa. Según el director de Política Científica, Investigación y Desarrollo, BioCuba Pharma, Gustavo Sierra González, este año introducirán 14 nuevos productos farmacéuticos y están listos otros 30 para entrar en la fase productiva en el 2015, con vista a sustituir viejos medicamentos. Destaca los avances del ensayo clínico de la vacuna contra el cólera, en la que Cienfuegos, dice, hizo una importante fase clínica en el estudio del niño y ahora estamos realizando en La Habana el último ensayo y para el 2015 tendremos el registro de esa vacuna tan importante para Cuba y otras regiones, con resultados de la ciencia, de BioCuba Pharma y de toda la salud pública cubana. Habla un poquito más de este artículo, pero sobre todo daros cuenta de que son vacunas que se van a registrar y que en principio van a ser válidas o lo que se quiere hacer es intentar aportar salud, por resumirlo, a lo que es todo el mundo. Vacunas de las que posiblemente legalmente no se van a poder beneficiar los estadounidenses por culpa del bloqueo. Así que es un poco paradójico que se critique o que se hable de la sanidad cubana y se le intente buscar alguna cosa mala de alguna manera. Evidentemente cada persona es como es,
y que luego nos encontremos con casos precisamente que son todo lo contrario. De lo que hablaremos un poquito más tarde, porque precisamente vamos a hablar de García Margallo y de cómo se están arrimando, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis aportar alguna cosita más a esto. De hecho, en los sitios en los que la sanidad cubana, digamos que no puede llegar, como se han podido dar casos, evidentemente no es una sanidad omnipotente, no puede hacerlo todo, pero sí que hemos visto en el caso en que médicos cubanos que hayan contraído el ébola en África han sido enviados, si no me equivoco, a Suiza, no quería confundirme, a Suiza, patria de nuestro todopoderoso Bárcenas. Han sido enviados allí para ser curados, ser examinados, cosa que, por ejemplo, Teresa Romero, la enfermera española que contrajo ébola, no puede decir. Fue criminalizada por la opinión popular, por el gobierno, por el Partido Popular, y en ningún momento se le prestó la atención que necesitaba. Al contrario, se le acusó, se le decía ser culpable de haber contraído una enfermedad y en ningún momento se le apoyó. Hombre, no, hay que tener en cuenta que el consejero de Sanidad de Madrid está de consejero porque no le hace falta, porque él ya tiene la vida resuelta y esta gente pues hace todo muy bien y todas estas cosas, así que sarcasmo, ¿eh? A mí es que me hace tanta gracia como me pone de mala leche que hablen de médicos cubanos que huyen, porque es que yo tengo amigos, compañeros que sí que realmente han huido de este país. Han huido de este país porque no podían estudiar, porque no podían trabajar, porque cuando salían a pedir poder estudiar y poder trabajar les reprimían, les pegaban. O sea, yo conozco gente que realmente sí que ha huido de España. Sin embargo, estos médicos, si es que realmente estos 15, ¿cómo eran 15 médicos semanales que deciden, que están en Venezuela y deciden ir a Estados Unidos, pues es que, ¿qué pasa? Que nadie, o sea, que nos extraña cuando Estados Unidos ejerce una presión diaria de todas las maneras posibles para hacerles hacerles creer que Estados Unidos es el paraíso y que todos los objetivos que puede tener una persona en la vida, que es hacerse millonario, montar su negocio, todo eso es posible en Estados Unidos. O sea, es que no me extraña. De hecho, es que no puedo criminalizar a esta gente si les están engañando desde que nacen. Entonces, pues es normal que al final piensen eso y acaben yéndose y dándose una buena, perdón por la palabra, una buena hostia contra un muro de cuando ven lo que es Estados Unidos realmente. O no puede ser, igual hay alguno que otro que triunfa o lo que sea, pero bueno, es lo que se hablaba en el vídeo, de que si hubiera un programa así en el Estado español donde hubiera otro país, y no vamos a hablar ya de Estados Unidos, sino otro país que dijera, todos los médicos aquí españoles venid para acá y os acogemos y tenéis aquí, habría que ver qué reacciones habrían. Bueno, vamos a dejar el tema un poquito de la medicina y vamos a poner algo de musiquita, porque tenemos que seguir promocionando ese proyecto. Yo soy muy pesado este año con el proyecto, pero creo que es lo que toca. Ese proyecto que es Seguimos en Pie. Esta vez una persona miembro de Cuba Información ha elegido la canción que lleva por título Madre Mía. Y vamos a escucharla y continuaremos con el programa enseguida. Si encuentro por aquí lo tengo, esta canción. Madre Mía, de nuestro disco, de nuestro proyecto de la asociación Seguimos en Pie. Llamarte por tu nombre, flor y amiga, tus manos hacen mundo cada día. Mujer deshabitada, rebeldía, para hacer que el amor arribe y siga. La rima del frutal y de la espiga, que solemne se llena de alegría. La dinámica en la geografía, de donde el corazón la paz obliga. Tu nombre es una inmensa desnudez de luz y vida, sin ti la lucidez no podría encontrar lo más sublime.
hay valentía, y al hacerlo tú evitas se lastime mi paz y mi entereza, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, y vamos a seguir hablando un poquito de, más que de actualidad, de repasar un poquito la reciente historia de Cuba y, cómo no, las recientes relaciones o las relaciones que ha tenido con los Estados Unidos y cómo se han tratado ciertos temas. En este caso vamos a recordar, porque estamos cerca, si no del 15 aniversario es por estas fechas, después de 15 años, del caso del niño Elian. Ese caso que yo, por ejemplo, hace 15 años que Cuba no lo conocía tanto y todo esto, nos sorprendió a todos en la tele cuando vimos que de repente había un malvado Fidel Castro que decía que había un niño que quería estar con su familia y que no querían que volviera, que querían que volviera a Cuba y querían separarlo de la familia. Simplemente poner un poquito en antecedentes y en situación, aunque yo creo que muchos de los radioyentes conocerán ese caso. Fue un caso en el que un matrimonio que se había separado, la mujer decidió por su cuenta irse en una barca a Estados Unidos con el niño. Allí iba a encontrarse con su novio, que su novio además era casualmente el que conducía esa barca, donde traficaba literalmente con dinero, con inmigrantes en este caso, y hubo un accidente en esa barca, y al haber ese accidente falleció tanto la madre como, si no me equivoco, el novio. Entonces, una vez llegaron allí y después de varias cosas varios procesos burocráticos, los abuelos, por parte de la madre, quisieron quedarse allí al niño, cuando ni siquiera había estado autorizado por parte del padre el que se hubiera ido de forma ilegal a otro país, y la custodia le pertenecía al padre. A partir de ahí, evidentemente, la presión en Miami y la presión de los por definirlos de alguna manera, no sé, es que disidentes tampoco quiero decirles, por la contrarrevolución o esa gente en Miami que dice luchar por una Cuba libre y lo que quieren es conseguir todas las tierras y tener todo el dinero que puedan tener ahí y ser los capos de ese casino que era Cuba antes de la revolución. Armaron un escándalo bestial. A nivel mediático fue muy, muy, muy pesado, tuvo mucho peso. Y sobre todo también, incluso, que eso no lo recordaba yo, pero viendo hoy un poquito de información, la foto sacando al niño Elian de la casa de un militar estadounidense con un subfusil, o como se digan estas cosas, MP5, y es que lo he visto justo el nombre, ganó el premio Pulitzer de 2001. Porque fue después de todo del 99 pasó todo esto, pero hubo bastantes procesos burocráticos hasta que por fin regresó a la isla. No sé si te he contado ya todo, Manu. Exacto, la foto de hecho es de Alan Díaz, que también lo tenía ya apuntado por aquí. Pues sí, la verdad es que fue un proceso muy, muy movido, por así decirlo, porque viajaba junto a creo que 10 personas más, entre ellas su madre, en una barca de aluminio, que parece mentira, pero la barca se hundió y el niño estuvo varios días, pues eso, abrazado a un neumático en el que aguantó pues de milagro. Entonces sí que se hizo famosa esa foto de... No es un fusil, es un fusil MP5, pero bueno, eso ya son cosas de frikis que tenemos algunos. Yo es que de armas no entiendo. Y lo curioso de este proceso es que el Congreso de Estados Unidos se implicó y hubo una verdadera batalla de ideas entre Cuba y Estados Unidos, en la cual, gracias a todo el revuelo mediático, Cuba pudo plantar su voz frente a Estados Unidos y digamos que acabaron ganando, puesto que Elian ahora cumplió 20 años, creo que en diciembre, si no me equivoco, diciembre, enero, más o menos. Exacto no, pero esa edad tiene más aproximadamente, sí. Cumplirá 21 dentro de poco, más o menos como yo, justo. y ahora vive en Cuba y de hecho titulaba El País ayer, que fue cuando pusieron la noticia, que a sus 11 años ya estaba dando discursos en La Habana y está hecho todo líder revolucionario desde pequeño ya. Es curioso porque está mirando información sobre el caso, además de las páginas a las que pueda entrar habitualmente.
me he dicho, bueno, voy a mirar también en la Wikipedia a ver qué pone, ¿no? Además, tú pones el niño Lian y de las primeras que te salen, si no la primera es la Wikipedia. Pero el caso es que de repente, después de explicar a su manera, más o menos, pues todo el proceso que hubo para que volviera a la isla, simplemente luego ya decían, en una fiesta de su cumpleaños acudió Fidel Castro y se difundió por la televisión como un triunfo de la revolución, tal y cual, con un tono un poquito, bueno, el tono es como lo lees, ¿no? Pero que se notaba que no era una forma muy objetiva de decirlo, y luego simplemente decía, y en 2008 ingresó en la Unión de Juventudes Comunistas, y ya está. Podrían haber contado un poquito más. Sí que es verdad que es un tema muy delicado. Yo la verdad es que cuando pasó y cuando he ido revisando un poquito el tema, es un tema muy delicado porque estamos hablando también de familias y de sentimientos y de todo esto, y está muy feo utilizar políticamente todo esto, y aquí no vale el y tú más, pero cuando Estados Unidos está por medio y hace todo lo que hace por intentar romper la familia y verlo como un triunfo político, creo que era necesario pues al menos actuar con firmeza, y en este caso pues Elian volvió y vive en Cuba, pues espero que por muchos años muy feliz, y porque pues por las noticias que llegan está muy feliz. No sé si lo visteis vosotros, en el paseo, en el malecón, enfrente de la tribuna, hay una estatua con José Martí y el niño sí, señalando a la costa. Sí. La verdad es que es un emblema, y sí que es verdad que es un símbolo que, pues sí, es verdad que no se tiene que jugar con los sentimientos de todas estas cosas, pero es un símbolo porque fue una batalla realmente ganada a los Estados Unidos. Así que vamos a continuar, teníamos este tema, vamos a continuar un poquito y vamos a introducir el tema de García Margallo con sutileza, ¿vale? Porque teníamos preparadas aquí varias cosas, íbamos a hablar varias cosas, pero tenemos aquí para hablar de, casualmente, ¿no? Casualmente tiene una noticia sobre que Cuba ha presentado una cartera de proyectos para la inversión extranjera, y casualmente García Margallo ha aparecido por ahí. Bueno, vamos a escuchar esta noticia, que es de la televisión cubana, y empezamos con el tema. Unos 25 proyectos para la inversión extranjera, incluidos en la cartera presentada por el Ministerio de Comercio Exterior, están diseñados para la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Las oportunidades de negocios se concentran mayormente en 5 sectores de la economía, entre los que se cuentan la rama agroalimentaria, la industria, la energía renovable y la industria farmacéutica, entre otros. Más de la mitad de los proyectos para la Zona Especial de Desarrollo del Mariel están vinculados a potenciar el área de la biotecnología y el desarrollo y producción de medicamentos. Para que se tenga una idea, y según se conoció durante la 32ª edición de la Feria Internacional de La Habana, se ha evaluado la posibilidad de la creación de plantas para la producción de vacunas, productos homeopáticos, anticuerpos monoclonales, sólidos orales y medicamentos antirretrovirales, entre otros. Igualmente, la cartera de oportunidades propone en el sector de la industria en el Mariel la producción de neumáticos radiales, envases de aluminio y vidrio y equipos de clima, a los que se suman otros vinculados a la rama agroalimentaria. Estos proyectos forman parte de una cartera más amplia, la llamada Cartera de Oportunidades, que incluye 246 propuestas con incidencia en todo el país y un monto estimado de más de $8.000 millones y que constituye una eficaz herramienta para la atracción de inversionistas con el objetivo de contribuir al desarrollo de la economía cubana. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, pues ahí escuchábamos esa noticia en la que ya, bueno, es una realidad, claro que es una realidad. La última vez que estuve yo en Cuba, en 2012, era un proyecto que se estaba haciendo. Cuando volvisteis de la brigada os pregunté, y sí que me comentasteis que sabéis que ya estaba avanzada gran parte de ese gran proyecto, que es el puerto del Mariel, y que es un puerto estratégico que se va a colocar en el Caribe y que va a ser la unión de lo que sería el Atlántico con la parte de todo el Caribe, o de la costa este de Estados Unidos, si es que quisieran comerciar también con el Caribe. Bueno, yo he dicho casualmente, pero evidentemente García Margallo ha ido a eso, y de hecho lo primero que ha hecho es reunirse con empresarios españoles. Esa reunión, bueno, leyendo un poquito por encima, pues lo que ha estado comentando los empresarios españoles es las dificultades que tienen para poder trabajar en Cuba. Algo que desde aquí pues siempre en cierta manera hemos defendido, ¿no? No puede llegar una empresa extranjera y coger y decir esto es todo para nosotros y ya está. ¿Qué os parece ese acercamiento? ¿Cómo lo veis? Bueno, el ministro de Exteriores, que representa, como no, por hacer una excepción a las empresas españolas que no a los españoles, ha ido, pero no solo a hablar representando a estos, sino que también se ha pasado primero por Estados Unidos y ha tenido un par de charlas con John Kerry, en el cual, por lo que se va diciendo, le ha propuesto varias cosas que tiene que hacer, diciendo sutilmente eso de propuesto,
porque probablemente le haya ordenado. Me pregunto cuánto le pagará John Kerry a Margallo por estos servicios que le está haciendo. Y curiosamente lo leía en El País, o no sé si es que yo cada vez leo más El País o es que cada vez hablan más ellos de Cuba. A ver si te estás haciendo tú un poco... Pero te titulaba un texto que un editorial sería, exacto, que se llamaba Mensajes muy concretos de Margallo, y hablaba sobre cosas que tratamos muy a menudo en la radio. Hablaba sobre la Cumbre de las Américas, en la cual, pues, ya sabes que Estados Unidos quiere que Cuba no sea un opositor frontal a sus políticas, cosa que probablemente no vayan a conseguir. Hablaba de Alan Gross y de los 5. Hablaba de las FARC y de esas negociaciones que están haciendo en La Habana. Hablaba de la Cumbre de Veracruz, que será dentro de un mes y medio, si no me equivoco. Hablaba de las Damas de Blanco, de Osvaldo Payá y de otros disidentes cubanos. Hablaba de que lo normal era que los políticos españoles que iban a reunirse a Cuba con el gobierno también se reuniesen con los disidentes, debido a esta política de la Unión Europea de la que hablábamos, pero que ya no se hace así. Ya los disidentes han quedado un poco atrás. Se ve que ahora que hay un negocio que podría plantearse, no les interesa tanto la disidencia cubana, no les interesa tanto esa libertad de la que hablan, y les interesa un poco más la pela, como se suele decir. Bueno, yo creo que esto deja en clara evidencia qué tipo de personas son las que nos están gobernando. Personas que llevan décadas criminalizando a Cuba y negándose a tener ningún tipo de contacto con Cuba porque Cuba es una horrible dictadura comunista y todo ese discurso que da ganas un poco ya de vomitar ya. O sea, a mí me tiene muy, muy harta este discurso. Pero a mí lo que me preocupa, y tengo un poquito de todavía interés y ganas de ver, es lo que va a pasar el año que viene en este país, porque el año que viene algo va a pasar en este país, yo no sé el qué, pero algo tiene que pasar, no sé, a partir de mayo, a partir de noviembre, cuando cambie un poco la situación, espero, de las fuerzas políticas de este país, a ver si fuera posible que cambiando estas fuerzas políticas se pudiera abrir una nueva manera de tener relaciones con Cuba y así, oye, pues pudiéramos evitar que gentuza como Margallo pueda meter sus narices en Cuba antes de que esto pase, antes de que en mayo cambie este país. Yo, sinceramente, abogaría por esperar unos mesecitos todavía y que Margallo no tenga que volver a pisar tierra cubana y que no meta sus narices donde no debe meterlas. A ver, dos cositas. Una, acaba de Rocío tener un club de fans, no sé si significa que el año que viene tendremos aquí a más personas animándole. Además viene muy guerrera de la manifestación y me alegro de que venga muy guerrera. Y por otro lado tenemos ya a David Rodríguez al teléfono, al que le incorporamos a esta charla, que es en la que estamos hablando sobre esa visita a García Margallo. Acabamos de empezar ahora, David, este tema. Muy buenas tardes, noches. Pues sí, muy bien. Bueno, como ya me imagino que habréis estado comentando, en estos días, hoy terminaba la visita del canciller, digamos, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, que visita la isla por primera vez en el gobierno de Rajoy, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos pensando un poco lo que comentaba Rocío. Yo creo que también habría que ver un poco cuál es el tratamiento mediático que se ha dado esta visita y un poco el papel de Cuba y, digamos, la autoridad moral que ha tenido Cuba para al final tener que mover, por decirlo así, ficha en el terreno internacional al gobierno español, ¿no? Por un lado, el tema mediático yo creo que ha sido, si recordáis, desde hace ya unas semanas, hay varios editoriales del New York Times y El País, pues que parece que aquí que es la réplica de ese diario en cuanto a línea de pensamiento, pues te han venido hablando un poco de esas movimientos hacia eliminar el bloqueo y otra serie de movimientos en positivo hacia acabar con el bloqueo y otra serie de agresiones a Cuba, ¿no? Y en ese sentido, pues también parece ser que le querían empañar la visita por un lado. Yo creo que por un lado es un logro diplomático para Cuba, el hecho de que se haya tenido que ir para allá y ya se tenga que hablar de normalizar relaciones más allá después de los intereses ocultos que pueda tener el Partido Popular, que la podemos hablar también, pero sí que ha sido una victoria de la diplomacia y del trabajo de la Revolución Cubana, pues para ir haciendo más fisura en esa posición común de la Unión Europea. Pero bueno, en ese sentido,
la prensa de la derecha, es decir, El País, pues hablaba, ¿no?, de que Margallo iba a llevar unos mensajes del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, como que iba a hacer un poco de tirón de orejas y tal. Y como hemos visto, no ha tenido ninguna visita con la famosa disidencia cubana, cosa que, si recordemos, en los tiempos anteriores era casi le hacían más caso a esos 4 o 5 mercenarios y vividores, ¿no?, del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos y de nosotros, más que a las propias autoridades cubanas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por un lado, el trabajo político de la Revolución Cubana en América Latina, con otros países europeos, está haciendo ver que la diplomacia española tenga que también, en fin, aceptar de igual a igual a un gobierno como el cubano. Y además, digamos, otro tema paralelo, que también está de fondo en esta visita, es el tema económico. Recordemos que hay muchísimas empresas españolas que están allí y estaban también, pues incluso cuestionando las políticas agresivas hacia la isla, y además que tal si no, España junto con otros países está perdiendo, digamos, un espacio comercial y económico, ¿no?, que por supuesto no lo van a hacer con una afinidad ideológica hacia la Revolución Cubana, ni mucho menos para establecer relaciones normalizadas, pero yo creo que en ese sentido, a día de hoy, creo que ha sido una victoria por parte de Cuba, ¿no? Pues Davidito, no te creas, pero no todo el mundo está tan absolutamente contento como nosotros por esta visita del Correveidile de Estados Unidos en España, sino que hay una asociación que igual conoces, que se llama Cuba Democracia Ya, y ayer montó una gran manifestación a la que acudieron 7 personas, no es una exageración, 7 personas sujetando una pancarta, en la que acusaban al Partido Popular de haberles engañado, de haberles mentido, por primero defender que iban a luchar contra Cuba a muerte y que la iban a intentar bloquear en cualquier terreno, y ahora Margallo los visita y hace exactamente lo mismo de lo que acusaban a hacer al Partido Socialista hace escasos años. No sé si te has enterado de eso, Davidito. Sí. Comparto creo que ellos mismos están evidenciando ese elector más extremista que pensaban que iban a ser aquí, pues eso, le hicieron aplicar una ley de ajuste cubana a la española, ¿no? Y claro, cuando se ha visto realmente lo que no se han podido sacar partido, ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?, el papel de esa disidencia, que además era un poco, pues casi patético, triste, ¿no? Yo creo que es el ala más extremista de los Aguirre, Carromeros y compañías, ¿no?, que se han quedado ahí con ese grupúsculo, por decirlo de alguna manera, de cubanos que están pidiendo que se aumenten las sanciones a su propia vez, que por cierto, eso habría también que planteárselo los cubanos y cómo ven ese tipo de personas cubanas que piden más dureza hacia los cubanos, ¿no? Bueno, yo quería comentar una cosita sobre esa visita, que no sé si la ibais a comentar vosotros después, pero lo que voy a hacer es poner la noticia, cómo han tratado la noticia en Antena 3, ya que ha hablado David un poquito del tratamiento mediático. La noticia yo creo que la he sacado de ayer, de Antena 3, y esa visita y cómo se ha tratado. La escuchamos y si me dejáis hablo yo un poquito una cosita que quería comentar sobre esto. No podía haber elegido un público mejor. Estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales de La Habana. Llego tarde, luego les atiendo, es que llego tarde. García Margallo defiende la democracia ante el futuro cuerpo diplomático de la isla. No ha pronunciado ni una sola vez la palabra Cuba, pero el mensaje ha sido directo. Es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza. Es muy difícil darse cuenta que otros pueden tener un punto de vista distinto, del que se puede aprender y con el que hay que convivir. Ha criticado la tentación de monopolizar e imponer un proyecto único y ha puesto como ejemplo la Constitución española. Uno de los aciertos del cambio en España fue que lo que primero se recuperó fueron las libertades de asociación y de expresión. Fiel a la nueva estrategia de primar la diplomacia económica a la política, no va a reunirse con la disidencia. El ministro de Exteriores busca ahora asegurar la presencia de Raúl Castro en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz. Se celebrará en 2 semanas y será la primera que presidirá el rey Felipe. Quiere un lleno total para una cita que ha ido languideciendo con el paso de los años. Castro no acude desde hace una década y su presencia podría arrastrar la de otros mandatarios. Bueno, yo la verdad es que en 2 minutos, que creo que dura la noticia,
no me he reído tanto y se podría hablar de tantas cosas. Bueno, lo primero es la suspicacia con la que dicen en la que se va a hablar de democracia ahí en Cuba y tal y cual. Bueno, le habían organizado, por lo visto, una charla sobre la transición o sobre el paso de la dictadura a la democracia que tenemos aquí en el Estado español. Y la verdad es que las palabras de García Margallo son bestiales, porque habla de que no se puede hablar de un pensamiento único, de un planteamiento único. Señores, o sea, ya es que ni siquiera voy a hablar de Cuba, es que voy a hablar de... Pero ustedes han dado cuenta aquí lo que están haciendo con sus mayorías absolutas y con su no aceptación de ninguna de las enmiendas que se tengan que hacer, o con sus cambios constitucionales, esa constitución de la que presume, con sus cambios constitucionales en agosto para que no nos enteremos más. Cuidado que ahora los rojos del PSOE van a querer cambiar esa constitución y ahora se están haciendo muy radicales. Pero, o sea, yo creo que a Margallo le han dicho, mira, chico, ya, como te van a dar mucha caña en España por haber venido aquí, haz esto, que así te vas a creer que estás haciendo algo. Pero vamos, está hablando de la libertad de expresión y de todo esto. Sí, señor García Margallo, durante la dictadura española no había libertad de expresión, no había libertad de asociación. Pero creo que usted no tiene ni idea de lo que es la sociedad cubana y tendría que saber la de cantidad de asociaciones que hay, la forma de expresarse que hay y sobre todo, que creo que en esta noticia no venía, hablaba de que ese cambio tiene que venir con una base social que es la que quiera cambiar esto. Aunque sea muy pesado, los lineamientos, señor Margallo, se hicieron en base a toda la base del pueblo cubano, que propusieron muchísimos de todos los lineamientos que luego se llevaron a cabo por la parte de los políticos cubanos. Rocío. Sí, yo doy gracias, no a Dios, porque a Dios no le suelo agradecer nada, pero doy gracias de que realmente el pueblo cubano sea un pueblo que está informado sobre lo que pasa en España. Yo me sorprendí gratamente con la cantidad de información sobre la situación política que tienen, o sea, la información que tienen sobre la situación que tenemos ahora mismo en España, porque es que si no, o sea, no me puedo imaginar a un solo cubano creyéndose alguna de las palabras que ha soltado este tipejo allí. O sea, ¿cómo puedes tener a cientos de miles de personas en la calle cada día pidiendo un proceso constituyente y pidiendo acabar con ese discurso idealista de lo que supuso la transición en España, que al final no fue más que un pacto entre élites, y aquí se nos ha pintado como una transición modélica? La gente pide una nueva constitución que le represente. ¿Cómo este hombre puede ir a Cuba a hablar de lo modélico que fue de la modélica transición española y la constitución española? Por favor, o sea, es que da ganas de reír. Es que a mí me da vergüenza que me represente gente así. Es que me da mucha vergüenza. Es el abuelo Batallitas que le envió para allá. Bueno, no, vamos a dejar este tema y vamos a hablar, David, si quieres, del acto que tenemos el próximo jueves, porque nos quedan 7 minutitos de programa. Así que, David, cuéntanos, ¿qué pasa este jueves? Bueno, pues este jueves tendrá lugar la entrega del segundo premio de Solidaridad Internacional que desde el área de Paz y Solidaridad de Izquierda Unida, se entrega pues desde el año pasado y supone la entrega también económica de lo que sería el 1% del presupuesto de la organización que se destina para este tipo de apoyo a proyectos y organizaciones de solidaridad internacional. Y el año pasado pues se dio el primer premio y este año es el segundo premio, la segunda edición, y nos lo han dado a nosotros, a la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Y la verdad que es un premio, yo creo que un reconocimiento moral, ¿no? Como esos estímulos morales de los que hablaba el Che, que siempre son tan necesarios, ¿no? Para, bueno, pues para un poco ver que estamos en el camino, creo que más o menos correcto, ¿no? De donde debemos ir siendo útiles, ¿no? Para esto de la defensa de la Revolución Cubana. Y la verdad que pues para nosotros también es un orgullo, ¿no? Colectivo de un trabajo que se viene realizando desde hace años, ya prácticamente 27 años cumplidos desde que se creó la asociación. Entonces se hará entrega de ese segundo premio pero segundo premio me refiero a edición, segunda edición del Eso premio. es, segunda edición, que si no queda que hemos quedado los segundos. Se compite, que decir, no es un premio donde se concursa, sino que el área de Paz y Solidaridad, pues, en fin, elabora sus propuestas y en ese caso pues fue aprobada por unanimidad en el Consejo Político Nacional, que es el máximo órgano de decisión de la organización, entre asambleas. Y bueno, y en ese sentido, pues la verdad que se va a hacer el acto de entrega este jueves 27, y donde nosotros hemos aportado, pues, en fin, una pequeña parte en la organización, como puede ser traer a la cónsul de Cuba, a la cónsul general de la República de Cuba en Barcelona, que es la zona que, digamos, nos atiende a nosotros, la compañera Mabel Arteaga,
a la cual tuvimos la oportunidad de conocer pues los presentes que tienes ahí en el estudio, Manu, Rocío y yo y otros compañeros, este verano en La Habana, ¿no? Y es la primera vez que visita Valencia. Entonces, bueno, pues tenemos su aportación ahí, digamos su respaldo institucional, porque también nos gustaría que este premio sea extensivo al verdadero protagonista, ¿no? A que es la Revolución Cubana y el pueblo cubano, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener aquí a la cónsul, pues en fin, para nosotros también es muy importante. Y además, pues también contaremos con Lucho Roa, cantautor chileno, yo creo que, pues eso, archi conocido, compañero nuestro, socio nuestro, y que además está desarrollando junto a otros 2 trovadores un trabajo muy bonito, yo creo que también muy útil en la libertad, en la lucha por la libertad de los 3 compañeros que quedan presos en Estados Unidos, ¿no? Del famoso grupo de los 5. Bueno, todo eso será a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde en la sede de Borrull, en la calle Borrull número 25 en Valencia. Y pues nada, invitar a todo el mundo, socios, socias, militantes, simpatizantes, organizaciones amigas, porque creo que va a ser una velada pues para compartir, pues eso, buena gente, buenas vibraciones en torno a la Revolución Cubana, seguir fortaleciendo nuestro trabajo, y donde pues nosotros vamos a hacer una pequeña explicación de las brigadas, del trabajo que se ha realizado este último verano, y un poco pues, en fin, el trabajo nuestro en la asociación. Sí, David, eso es justo lo que quería comentar en nada, 30 segunditos. Hablaremos de la brigada, Manu y yo estaremos allí para explicar un poco cómo ha ido la brigada este año, y ya de paso introduzco, no vaya a ser que haya alguien escuchándonos hoy que no nos escuche la semana que viene, que el día 12, viernes 12 de diciembre a las 20 horas en la sede de la asociación tendremos la primera reunión explicativa sobre la Brigada 2015, ¿verdad? Que vamos a explicar un poquito lo que estamos proyectando, lo que estamos planeando para la próxima brigada. Bueno, pues os tengo que cortar yo porque se nos acaba el tiempo, así que David, muchísimas gracias por haber estado ahí. A vosotros, un abrazo, nos vemos el jueves. Venga, hasta el jueves. Muchas gracias, Rocío, también por haber estado ahí, como siempre. Gracias a ti un día más. Y Manu, que te veo despistado, muchas gracias también. Estaba atendiendo, muchas gracias a ti, Pau. Bueno, pues nada, el próximo martes ya sabéis que podéis escuchar el programa aquí en Radio Clara, en la 104.4 de la frecuencia modulada. Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. Ese ritmo cubano que está